Buen día a todos. Es un gozo de estar con todos vosotros con caras conocidas y caras nuevas y estar todos en la casa del Señor con el pueblo del Señor a la vez. Entonces, cuando estaba meditando en lo que nos toca hoy en nuestro pasaje en Lucas, me ha pensado en que una de las dudas que hoy como cristianos nos puede surgir es la siguiente: si yo llevo tanto tiempo yendo a la iglesia, ¿y por qué no veo grandes cambios en mi vida? O sea, quizás te levantas y te preguntas, o sea, ¿qué más da si asisto hoy a la iglesia? O sea, ¿qué diferencia habrá realmente? ¿No llevo ya meses o años yendo a la iglesia mientras que mi vida sigue más o menos igual? Pues si eso es algo que en una forma u otra te han pasado por la cabeza, pues esta palabra que vamos a ver hoy es para ti. Y vamos a seguir nuestro gran viaje de predicaciones expositivas a través de la Evangelio de Lucas. Y si me podéis acompañar ahí, vamos a empezar leyendo en Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, y vamos a estar leyendo desde el primer versículo del capítulo 14. Y dice la palabra del Señor: Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Y ahí, frente a él, estaba un hombre hidrópico. Y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les habló diciendo: ¿Es lícito sanar un día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿A quién de vosotros se le cae un hijo a un buey en un hoyo un día de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle a esto. Vamos a hacer una pausa aquí. Aquí encontramos otra vez Jesús, otra vez durante un día de reposo, y como sabemos tiene mala fama entre los fariseos de no guardarlo como ellos pensaban que era obligatorio según sus propias tradiciones. Y si hay un tema como el día de reposo que se repite una y otra vez en la Biblia, puede ser que es importante ahí y debemos prestar atención, porque significa que como es algo importante, o sea, hay una razón por la cual esto es una escena repetida. En este relato de Lucas hay un detalle muy pequeño que casi parece insignificante, pero va a ser el centro de hecho todo lo que vamos a ver en nuestro texto hoy. Porque ¿para qué estaba Jesús en la casa de ese fariseo, según nuestro texto? ¿Para qué estaba ahí? No sé si habéis ni notado o si quizás vuestros ojos han saltado de la siguiente palabra. ¿Para qué estaba ahí? Para comer pan, ¿no? Versículo 1. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de los principales de los fariseos un día de reposo para comer pan. Eso es algo crucial para el capítulo entero. Los fariseos habían inventado más de 600 leyes, pero ninguna de esas leyes prohibía comer en el día de reposo. O sea, si los fariseos querían ser tan élites en cuanto a sus propias leyes y no podían hacer absolutamente nada en este día, ¿por qué no alargaban todo el día? Y la razón por la cual no vieron un problema con esto es porque aún ellos reconocían de alguna forma que el propósito de este día, el propósito del día de reposo es para promover la vida. Sin embargo, habían convertido el día que deberían descansar en el Señor en una carga más para el pueblo de Dios. Y hasta ignoraba a gente como este hombre que tenía una enfermedad en que se acumula líquido en las cavidades del cuerpo. Era horrible, me imagino. Pero si de verdad hubiesen entendido este propósito del día del Señor, del día de reposo, que era para proveer la vida, habrían entendido y habrían intentado ayudar a este pobre hombre en vez de regañar a alguien por intentar ayudarle. Y eso, lo que nos enseña esto es que cuando vemos una necesidad, sea quien sea la persona, y si tenemos la capacidad de ayudarle en el día de reposo, es decir, el domingo para nosotros hoy en día, no es solo permisible ayudar a esa persona, sino que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Por eso existe este día, para promover, para proteger y cuidar de la vida.
Y más que nada es para animar la vida espiritual. Pero a alguien que no le importa cuidar de la vida física de otro, como este hombre, mucho menos le importará promover su vida espiritual. Porque no se puede cuidar de los demás espiritualmente y a la vez descuidarles e ignorarles físicamente. O sea, las dos cosas van de la mano. Si no te importa aliviar a los demás de sus necesidades temporales, es decir, cuanto menos sus necesidades eternas. No podemos usar este día como una excusa de no obedecer el mandato en sí. O sea, pero eso es exactamente lo que hacían esos fariseos. Y luego Cristo destaca su hipocresía. Mira el versículo 5. Y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros si le cae un hijo o un buey en un hoyo, un día de reposo, no lo saca inmediatamente? Entonces vemos aquí otra vez que el propósito de este día era que apoyar la vida. Y cada aspecto de la vida, tanto a nivel físico como espiritual, a nivel espiritual, era para esto. Y por lo menos algo de ese significado aquí fue preservado, o sea, entre los fariseos. Porque estaban, como otra vez hemos leído, estaban ahí para comer pan, estaban ahí para alimentarse físicamente. Pero ese acto de alimentarse físicamente en el día de reposo les debía haber recordado un elemento aún más importante, y era el alimentarse espiritualmente. El punto era que un día de cada 7, en vez de trabajar por mandato de Dios, por el 4 mandamiento, de los 10 mandamientos, tenían un día que reconocer que todo lo que tenían procedía de una sola fuente. No era el producto de sus propias manos, sino que todo lo que tenían era una provisión de misericordia por parte de su Dios. Y deberían haber regocijado en esa provisión y descansado en Él. Y que la creación entera, entonces, no es otra cosa que la obra de sus manos y no la de su pueblo. Y esa es la gran lección que Cristo, por sanar una y otra vez en el día de reposo, intencionalmente les recordaba que este día era para una sola cosa. Recordar que Dios es y sigue siendo el dador de toda vida. Tal como Cristo, si os acordáis, Cristo dijo a Marta cuando estaba tan preocupada mientras trabajaba en casa y veía a su hermana sentada solo escuchando a Cristo, y estaba tan enfadada porque veía tanta injusticia, porque estaba tan preocupada por todo lo que ella estaba haciendo, mientras que su hermana siempre sentaba a escuchar al Señor. ¿Qué dijo Cristo a ella? Marta, Marta, afanada y turpada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El domingo, que es nuestro día de reposo, solo una cosa es necesaria para nosotros, tal como era para María. Venimos a la casa de Dios por la misma razón que los judíos estaban en la casa de este fariseo el día de reposo. Estamos aquí para comer pan. Estamos aquí para alimentarnos espiritualmente por medio de escuchar de la palabra del Señor y para que Él nos alimente de Él mismo. El mismo propósito por el que se congregaban los judíos en el día de reposo es la misma razón que los cristianos ahora nos reunimos los domingos, es para alimentarnos espiritualmente de Cristo. Entonces, como la duda que nos surgió al principio, ¿qué más da si voy a la iglesia? ¿Queréis saber por qué es muy importante que vengas a la iglesia los domingos? Porque en este día venimos a comer pan. Un pan que nos sostiene durante toda la semana. Y quizás estás pensando que creo que estás espiritualizando este texto un poco. O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de comer pan con la razón por la cual venimos a la iglesia el día de reposo? Y si tenéis vuestras Biblias y me podéis acompañar también, vamos al Evangelio de Juan. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 47. Juan, el Evangelio de Juan, no la epístola, sino el Evangelio de Juan, 6, 47. Y aquí el Señor está hablando a sus discípulos. Y el Señor Jesús dice lo siguiente: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, habíamos visto en nuestro texto en Lucas, Cristo y las personas que con él guardaban el concepto de promover la vida por medio de congregarse para comer el pan en el día de reposo. Se comían pan para hacer eso, para cumplir con eso. O sea, era muy de cumplir con este mandamiento. Pero según Cristo aquí en Juan, solo las personas que comen del pan de vida tendrán verdadera vida. Y ese maná, ese pan que Dios proveyó del cielo, era, como hemos visto en nuestro minuto de teología, en el catecismo, solamente una sombra de un pan que vendrá también del cielo después. ¿Y quién es el pan de vida? Según Juan 6:48, Cristo dice, yo soy el pan de vida. Y hace referencia de cómo Dios, como hemos visto, proveía para su pueblo físicamente en el Antiguo Testamento. Cristo no entonces hablaba literalmente de comer su carne y beber su sangre literalmente, tal como dependía el pueblo del Antiguo Testamento de sostenerse físicamente. Ahora Cristo está usando esta imagen de comer y beber de Él para dar a entender que Él era todo lo que necesitaban para alimentarse espiritualmente. Porque tanto como hay muerte física, lo que más le importaba a Cristo era nuestra muerte espiritual eterna. Y de esa muerte nos quiere salvar. Los judíos se congregaban en el día de reposo para reconocer que en 6 días Dios había hecho los cielos y la tierra. Por eso si leemos los 10 mandamientos, es la razón que nos enseña. Es la creación. Pero eso cuando Cristo lo hizo todo nuevo, como dice en Apocalipsis, Él inauguró por su muerte y resurrección, según Pablo, una nueva creación. Y por eso vemos en el Nuevo Testamento que los cristianos empezaron a cumplir este mandamiento en lo que ellos llamaron el Día del Señor. Es decir, el domingo, sino el día en que Cristo resucitó de la muerte. Por eso estamos aquí el domingo. Y por eso ellos siempre se reunían el domingo en el libro de Hechos también. Y ahora venimos los domingos a comer pan, venimos a alimentarnos plenamente de Cristo, plenamente de este pan de vida. Pero cuando tomamos, por ejemplo, de la cena del Señor, como haremos después, y comemos ese pan y bebemos de la copa, Dios nos está recordando que es Él, y únicamente a Él, que nos alimenta. Y es una alimentación espiritual y es un recordatorio de la realidad que está detrás de esos símbolos. Y eso es lo que nos anima y nos comunica un gozo que solo Cristo y su Evangelio pueden proveernos. Cristo también se llama a sí mismo el Señor del día de reposo. Y en este día venimos para descansar en su obra terminada en la cruz, tanto como los judíos eran dado ese día para descansar en la creación del mundo. Podemos descansar en la creación nueva de Cristo, en su obra terminada para siempre, una vez y para siempre. Y por una nueva creación que todos hemos nacido
si somos sus hijos. Entonces, todo lo demás que vamos a leer en este capítulo tendrá que ver con esta realidad de que en el día de reposo venimos a promover la vida por medio de comer del pan de vida que es Cristo. Porque puedes venir el domingo, sentarte, cantar unas canciones bonitas, y hasta tomar la Santa Cena y salir, pero eso no significa para nada que has de verdad comido y bebido de Cristo, que has sido alimentado de Él. Venimos aquí para que Cristo nos comunique una realidad que Él ya ha obrado en nosotros, tal como en los bautismos. No había nada mágico de poner Miguel en el agua y subirle, sino que fue algo increíble, no por el hecho en sí, sino lo que representa, de que Él ha sido ha sido tumbado con Cristo, ha sido puesto en el lugar de Cristo en morir y levantado y resucitado con Él con vida nueva. Entonces, todos los que comen y beben de Cristo espiritualmente no son los que solamente vienen a la iglesia, sino los que por la gracia de Dios han arrepentido de sus pecados y por fe dependen de Cristo y solo de Cristo para vivir. Y por lo tanto, vienen alegremente para estar con Dios y su pueblo. Son las personas que lo han abandonado todo porque al haber comido y bebido de Cristo, no les satisface nada que no sea Él mismo. Esas son las personas que dicen con el salmista que han gustado y han visto que el Señor es bueno. Entonces nos deja la pregunta de ¿cómo es una vida que ha sido alimentada una vez y para siempre con el pan de vida que es Cristo? ¿Qué nos espera a haber sido alimentado, a estar completamente satisfechos en Cristo y solo en Él? Vamos a volver a seguir leyendo el versículo 7 de Lucas 14. Y comenzó a referir una parábola a los invitados. Cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles: cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y veniendo él que te invitó a ti, a él, te diga: dale el lugar este, y entonces habrá montado y tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ve más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que a ellos, a su vez, también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, lo que vemos en nuestro texto es que, según Cristo, un aspecto indispensable de alguien que ha comido del pan de vida que es Cristo es humildad. Ese es nuestro segundo punto, una vida de humildad, de alguien que ha recibido del pan, alguien que espiritualmente ha comido y vivido de Cristo. Y Cristo repite lo que Él enseñó a su pueblo a través del Antiguo Testamento, en el Proverbio. Y os leo en Proverbio 25, 6 y 7, por ejemplo, leemos: ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga: sube acá, y que no seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. O sea, Cristo está repitiendo lo que Él ya enseñó a través de Salomón al pueblo antiguo. Entonces Cristo, como vemos, leemos estos proverbios porque es lo que Cristo, Él como la manifestación de toda sabiduría, nos puede enseñar de cómo podemos ser cristianos fieles según Él. Y la lección que Cristo nos enseña aquí es la misma: una vida que aprecia estar en la presencia de un rey, entiende la realidad de que él o ella no merece en absoluto un privilegio tan grande. Porque la raíz de todo esto es una simple pregunta: ¿de dónde estamos buscando y esperando encontrar vida y satisfacción en nuestras vidas? Porque tenemos siempre dos opciones: o estamos invirtiendo en la gloria del Señor para que Él sea conocido
y Él sea adorado a través de nuestras acciones, o estamos invirtiendo en que nosotros seamos glorificados, nosotros seamos reconocidos, con el único resultado de nuestra propia ruina y humillación eterna, por haber proclamado de nosotros lo que solo es debido a Dios. Leemos una historia muy gráfica en Hechos, capítulo 12, versículo 21 a 23, por ejemplo. Y os lo leo también, no hace falta buscarlo, pero dice Hechos 12, 21. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Por eso, volviendo a Lucas 14, leemos en versículo 11, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Las personas cuya vida es Cristo y solo Cristo no hacen lo que hacen para recibir nada de los demás. Por eso son humildes, porque en Cristo no les falta nada. El Señor es su pastor, ¿no? Suena un poco, que nos suena un poco, ¿no? De algo, quizás de los años. Porque leemos en versículo 12, y dijo también, al que le había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos. Serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Si hacemos lo que hacemos para recibir de los demás, pobres de nosotros, porque estamos haciendo en nuestras vidas que realmente Cristo no es suficiente para nosotros. Entonces nuestra vida se convierte en un juego de intentar conseguir de los demás más cosas. Y literalmente yo he escuchado a personas decir cosas como, pues sabes que hay que hacer favores a los demás porque nunca sabes cuándo vas a necesitar que te devuelvan el favor. Como, o sea, no sé, sabiduría de la calle, no sé, pero es decir que la motivación principal entonces detrás de ayudar a alguien realmente se trata de ti. O sea, estás invirtiendo en ellos solo para que te devuelvan el favor. Nada para ellos realmente. La vida no es, según lo que nos enseña Cristo, no es un juego de hacer favores continuamente por los que te tienen que recompensar. Porque las personas que viven para sentirse satisfechos por los favores devueltos no están viviendo como si estuvieran satisfechos completamente en Cristo, que han comido de un pan que no les puede satisfacer otra cosa. Y cuando haces algo extraordinario para alguien sin esperar nada a cambio, es porque tienes tanta satisfacción en Cristo que desde el gozo en Él ayudas a los demás para que Él sea glorificado. O sea, tu vida ha sido cambiada de tal manera por haber visto su gloria, por haber deleitado en la infinita grandeza de quién es Cristo, y no puedes hacer otra cosa que querer ayudar a los demás para que ellos también vean lo que has visto. No sé si, por ejemplo, habéis visto alguna vez un cuadro en un museo, algo que os ha impactado, y podéis estar de pie durante un montón de tiempo simplemente contemplando la belleza de este cuadro. Cuando alguien ha visto y probado la gloria y la belleza de quién es Dios, la fuente de todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es agradable, y todos esos aspectos hasta el grado infinito, y no pueden hacer otra cosa que querer contemplar más y más, y que otros contemplen también esta misma gloria. Mi pregunta es, ¿habéis experimentado esto? ¿Puedes auténticamente cantar con la tercera estrofa de la canción Sexto mi visión? Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adoración. Tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. O sea, no estamos hablando de una simple humildad falsa, que no es nada más que una estrategia para promocionarse discretamente. Porque la humildad verdadera es el hecho de haber sido satisfecho por Cristo, y por lo tanto quieres que todo el mundo vea lo que tú has visto, y solo quieres hacer todo lo posible para que Él sea visible y tú en todo lo que haces no. Como dice
Juan el Bautista, que Él crezca y yo señor. Y esto nos lleva al segundo aspecto de haber comido de este pan de vida. Vamos a seguir leyendo nuestro texto, empezando en el versículo 15. Vamos a primeramente leer solamente el versículo 15. Y dice la palabra: cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Y ahí quiero hacer una pausa, porque este versículo se da a ver que yo creo que seguimos por buen camino. O sea, hasta este hombre sentado a la mesa, y toda esta exclusión, debo mencionar, pasa adelante, están en una mesa con Cristo, ¿no? Entonces, este mensaje sería más o menos a la mesa con el Señor, porque estamos aquí a la mesa con el Señor. Pero este hombre, sentado a la mesa en este día de reposo, entendió que todo lo que Cristo estaba enseñando tenía que ver con comer pan en el reino de Dios, como dice, comer pan como algo central del día de reposo. Y como tú y yo hemos visto, Cristo es, de verdad, ese pan. Pero aunque este hombre hizo esta declaración tan correcta y con tanto entusiasmo, Cristo le advierte de no ser demasiado rápido en concluir que va a comer de ese pan. Seguimos leyendo el versículo 16. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, y te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad, trae acá a los pobres y los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos, por los cercados, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueran invitados probará mi cena. O sea, lo que Cristo quería advertir a este hombre que hizo esta profesión de fe es confirmada con una vida. Una profesión de fe no es confirmada con una vida, sino con una vida de absoluta entrega al señorío de Cristo. O sea, tu profesión de fe, tu profesión no significa nada si no tienes con ella una vida entregada. Podemos decir amén durante una predicación todas las veces que queramos, pero no valdrá nada a menos que nuestra vida también está diciendo amén durante toda la semana. Ese es el segundo aspecto de haber comido del pan que sacia eternamente nuestras almas, una vida entera entregada al Señor. Porque en la parábola que nos cuenta aquí Cristo, ¿quiénes son las personas que al final vienen a la cena? Las personas, diría yo, menos esperadas en la parábola para los judíos, las personas pobres, las personas irrelevantes. Y creo que la razón es que igual que son las personas irrelevantes y pobres y cojos, las personas que han comido este pan de vida, si tienen una silla a la mesa con el Señor, si tienen Cristo, ya tienen todo. Sin Él son pobres, son irrelevantes, porque Él es todo para ellos. Entonces entienden que separados de Él no tienen absolutamente nada. Dicen, igual con el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti deseo nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero las personas que no vinieron a la cena preparada para ellos se habían ocupado de otras cosas que para ellos eran más importantes. Y aquí Cristo también hace referencia a los judíos. Desde Abraham sobre todo, Dios había empezado a preparar una cena para ellos. Una cena en que estarían alimentados y saciados completamente por su Dios. No como el maná que comieron en el desierto, como dice Cristo, ¿no? Sino un pan que sacia eternamente. Pero cuando llegó Cristo, la cena ya estaba lista, porque el pan ya llegó. Pero cuando Cristo vino, muchos de los judíos ya no centraban sus vidas alrededor de esta promesa, alrededor de que
tendrán un día en que Cristo vendrá, sino que habían dado prioridad a todo lo demás en vez de a Dios. Si de verdad nos hemos alimentado de la vida de Cristo, entonces la perspectiva de nuestras vidas ya no es la misma. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, y tiene un solo propósito, y es destacar la gloria, bondad, gracia de nuestro Señor. O sea, todo lo que somos y todo lo que hacemos gira alrededor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y su vida vuelve a ser el centro de nuestra vida. Y nuestras vidas están escondidas, como dice el apóstol Pablo, están escondidas en la vida de Cristo. Como dice Pablo en Colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y lo que vemos en esta parábola es que si tienes tu vida de iglesia, luego aquí tienes tu vida de trabajo, y luego tu vida de familia, y algunas de esas cosas te impiden vivir una vida plena en Cristo, y son cosas separadas, eso significa que no has comido, no estás comiendo y están siendo satisfechos de Cristo. En esta parábola, las personas que presentaban sus excusas no estaban haciendo cosas malas en sí, o sea, no estaban yendo a pecar, estaban haciendo cosas normales del día a día. Mira el versículo 18, por ejemplo. Todos ahora comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yutas de bueyes y voy a comprarlos. Te ruego que me excuses. Y también otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. O sea, ¿está diciendo Cristo que es malo comprar terreno o ganado o hasta casarse? No. Pero para estos invitados, estas actividades, estas cosas llegaron a ser lo que daba valor e identidad a sus vidas. Y buscaron llenarse en lo que hacían más de la invitación de estar en la presencia del hombre del parábola. Pero lo que Cristo nos enseña aquí es que si Él entregó su vida entera en la cruz para darnos vida eterna, la única respuesta adecuada de nosotros es una vida enteramente entregada a Él. Él es quien da el propósito de todo lo que hacemos. Si compramos cosas, si nos casamos, lo que sea, debemos hacerlo siempre como para destacar más el centro de nuestra vida, a Cristo, para que otros puedan también alimentarse de Él. Eso es lo que nos ayuda a ver todo lo que además en este capítulo, por ejemplo, muestra en nuestras vidas la supremacía de este pan. Eso es nuestro último punto, de la supremacía del pan, la supremacía de Cristo. Seguimos leyendo en el versículo 25. Grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando hayas echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se siente primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía a una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para ella, que oiga. O sea, para resumir todo lo que hemos visto, si de verdad has probado la plena y pura dulzura de quién es Cristo, es decir, este pan de vida, absolutamente todo lo demás en comparación con Él nos va a parecer amargo. Por eso leemos en versículo 26, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre, y su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo. Según el testimonio de la Biblia, hemos de amar y honrar más que nadie nuestros padres y nuestra familia. Pero a menos que ese amor, hasta con de los padres, a menos que ese amor, comprado con Cristo, se convierte en odio, no hemos probado y comido de Él. Si quieres saber si de verdad has comido de Él, si estás alimentándote de Él domingo tras domingo y por lo tanto durante la semana, la única pregunta es, ¿cuánto vale Cristo para ti? Si dices que has visto su valor supremo en todo, pero no te ha resultado más valioso que absolutamente todo, aun tu propia vida, no lo has visto, ni probado ni seguido en verdad. Porque a lo mejor como este hombre antes, profesas seguirle, profesas gozo en él, pero de verdad tiene tanta importancia en tu vida, tal como esta persona que edifica un torre, o el rey que va a la guerra. ¿Has contado el costo de Cristo, de seguir a Cristo? ¿Es digno de todo eso para ti? Porque cuando Cristo de verdad es nuestra única fuente de vida, el propósito de nuestra vida es totalmente distinto. El propósito de nuestra vida es centrado en quién es Cristo, en su gloria. Mira el versículo 34. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el maldad. La arrojan fuera, el que tenga oídos para que oiga. O sea, el único propósito que tiene la sal es su sabor, en ese sentido, dice Cristo. La supremacía de Cristo, nuestro pan de vida, es lo que debe caracterizar nuestras vidas y es lo que nos define en todo. Y si somos cristianos sin pasión, sin un amor incalculable hacia Cristo, somos cristianos como esa sal, inútiles. Así como es el fin de esa sal, así será nuestro fin. No es útil para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera. Entonces, en este día del Señor, lo que os animo a contemplar es quién es Cristo para vosotros. Y no es algo que tienes que ganar, no es una relación, está sí a la mesa, sino es algo de reconocer que sin Él no somos nada. Aparte de Él no podemos hacer nada. Y hemos de permanecer en Él para siempre. Y arrepentir de nuestros pecados y volver a nuestro Creador para que Él nos dé y nos redime a esta relación con